estoy reunido con Laura y voy a intencionar, llamar, canalizar a un AES, que es una entidad muy elevada del 10º plano de vibración, el más alto dentro de las categorías de planos espirituales de la manifestación de Eón. Y vamos a intentar canalizar a un AES por primera vez en la historia de nuestro planeta Sol 3. Va a ser una primicia. Tenemos un cuestionario que vamos a intentar que responda. Vamos a ver. Soy y estoy con vosotros. Gracias por presentarse. Nos gustaría hacerle una serie de cuestiones, si no quiere primero dar un pequeño mensaje. Voy a intentar responder. De acuerdo. Paso entonces a la primera pregunta. Bien. Ustedes que están en el plano 10 tienen mayor capacidad conceptual que las entidades del plano 9 y estas del plano 8 sucesivamente. ¿En qué grado? Realmente no se trata de tener un mayor grado de conceptualidad. Se trata de tener una responsabilidad mayor, una tarea importante. Se trata de tener un poder que nos permite llegar a todo el universo conocido y por conocer. Pero no es que tengamos mayor conceptualidad. Se trata de que tenemos una potestad mayor, por decirlo de alguna manera, en vuestro lenguaje hablado, que es realmente muy pobre. Paso a la siguiente pregunta. ¿Ustedes se ocupan de que se sequen los universos alternos? Nosotros regulamos los universos alternos, como regulamos el resto del universo. Incluso regulamos los 22 universos paralelos. Realmente quisiera extenderme en esta explicación. Todo el universo es matemática. Podéis llamar la matemática de Eón, o podéis llamar la matemática de los AES, porque es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros nos encargamos de toda la estructura físico-atómica del universo.
El universo también engloba los planos suprafísicos, no solo el plano físico. Tratamos de mantener un equilibrio en toda la estructura del universo, en sus estrellas, en sus pozos gravitatorios, en sus estrellas de neutrones, en las supernovas, en los agujeros negros, en la materia oscura, en la energía oscura, en las partículas gravitacionales, en todas las partículas subatómicas, en todas las moléculas físico-nucleares, en la diversidad. Cada timbre, cada sonido, cada nota musical, más allá de vuestras simples 7 notas musicales, donde vuestros oídos no alcanzan, donde solo puede alcanzar vuestra mente conceptual más avezada, más preparada, más quieta, más serena, donde se alcanzan esos sonidos que van más allá del sonido, porque se transforman en vibración. Nos encargamos, somos los propios colores, cada color que vuestro ocular puede percibir, y aquellos que vuestro ocular no llega a percibir, aquellos que solo vuestra mente es capaz de alcanzar. Hay percepciones unitarias, hay distintos grados de estadios de evolución de conciencia, y después de todo esto, hay distintos estadios mentales que solo se puede alcanzar mediante estados muy avanzados de conexión, donde se dejan de percibir los sonidos para percibir otro tipo de sonido mental, donde ya no existen los colores, existen otro tipo de color. Mi Padre, nuestro Padre, ha llevado a uno de vosotros más allá de nuestro plano y ha llegado a percibir algo más allá de la percepción unitaria, algo más allá de todo. Ha llegado a percibir todos los cúmulos de supercúmulos de galaxias como si fueran pequeños puntos dentro de enormes burbujas, y cómo las otras burbujas se iban englobando. Ha podido percibir los universos alternos, los 22 universos paralelos, a través de mi percepción y más allá de mi percepción. Que uno de vosotros lo haya logrado quiere decir que todos podéis lograrlo. Nuestra tarea tiene que ver con regular el equilibrio para evitar
que nada explosione, que nada implosione, que el universo no colapse antes del Big Crunch. Pero todo se logra mediante la matemática. Nos ocupamos de los 22 universos paralelos porque mantienen un equilibrio en esta singularidad de Eón. Controlamos los universos, los infinitos, los casi infinitos universos alternos, porque tenemos esa capacidad para mantener un equilibrio. No voy a decir que somos las entidades más importantes de Eón, porque eso sería discriminar al resto, porque eso iría de todo amor del querido Padre. Pero sí somos los que mantenemos toda la estructura. Y si tu pregunta, querido ser encarnado, que estás aquí conmigo, preguntándome, vas referido a los universos alternos, tal vez deberíamos de preguntarnos qué son los universos alternos, a qué se corresponden, cuál es su cometido. Pues si nos quiere brindar esa respuesta. Cada universo alterno no es creado por vosotros con vuestras decisiones. Los universos alternos ya son creados. Siempre existen. Existieron. Porque para Eón todo es un eterno presente. Y él ya tenía contemplado todas las múltiples posibilidades. Así que sus universos ya existen en su manifestación. Lo que vosotros hacéis como seres encarnados, al tomar una decisión específica, es activar esos universos que ya existen, ese universo alterno. Lo activáis. Y en ese preciso instante, se deposita parte conceptual, una parte infinitesimal de cada entidad espiritual, que no llega a afectar a la conceptualidad de la entidad espiritual, pero que sirve para animar. Porque hay una ley de Eón, hay una ley que es inamovible. No puede haber vida si no hay espíritu. Entonces, todas esas personas que son arrastradas a universos alternos tienen que tener una pequeña partícula espiritual para poderlos animar. Aunque sean universos, entre comillas, falsos. Y tienen el propósito de aliviar al espíritu y de evitar que graben gramas por frustraciones,
por decisiones que no tomó. Cada decisión que tomáis, por pequeña que sea, activa un universo alterno. Pero no en todos los casos se le da una importancia suficiente para que el espíritu coloque un 10% para animar a ese rol. Solo ocurren las decisiones más trascendentes, donde puede haber engramas muy serios. Entendamos los universos alternos como un pequeño jardín, un pequeño paraíso, donde todos los sueños se hacen realidad. Sirve como compensación, sirve como equilibrio. Y esa es su razón de ser. Como digo, no en todos los casos se coloca ese 10%. El espíritu solo puede dividirse 3 veces. Y no puede nunca ser menos de un 70%. Porque entonces se debilitaría tal, conceptualmente, que no podría mantener actividades suprafísicas normales. Esa sería la explicación de los universos alternos. Estos se secan. Permanentemente se van secando. En cuanto se toma otra decisión, el universo se seca. Solo duran, a veces, segundos. A veces menos. A veces más. Solo los universos con mayor persistencia persisten en ese juego de palabras. Pero finalmente todos van a secarse. El universo que se seca no desaparece. Sería figurativo decirlo así. Se mantiene en la creación, como raíces secas. Pero siguen formando parte de la historia de la manifestación de Eon. Muy bien. Gracias por la explicación. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Sí. ¿Cuántos AES son en su plano 10? Tantos AES somos en mi plano 10 como esencias son en el plano 9. ¿Cuál sería el trabajo más complicado a realizar por usted? Vosotros no tenéis una ligera idea de lo complejo que es estructuralmente hablando vuestro universo. Sería un simple descuido mío y podría colapsar el universo entero. Un leve error de cálculo y todo colapsaría. Pero no es eso lo más complicado. Lo más complicado es comprender que todas las entidades somos creadas con mente reactiva. Un leve rol del ego podría
hacer colapsar el universo entero. Nadie es 100% inmune a la mente reactiva. Puedes pasar a la siguiente. De acuerdo. ¿Usted tiene que ver en algo con cómo funciona la parte genética? De eso se encargan los Elohim. ¿Cuál es el proceso? Ellos son los creadores de lo que vosotros llamáis el código genético. Aunque eso sea mediante una fórmula matemática también. Vale. ¿Cuál es el proceso por el que atraviesa un universo alterno al secarse o extinguirse? Automáticamente desencarnan todos esos seres de ese universo alterno. Todos con los que se construyó. Desencarnan quiere decir que cada pequeña porción infinitesimal de cada entidad regresa a su parte espiritual no encarnada. Y entonces ese universo es como que desaparecería. Hay máquinas que se están fabricando ya en vuestro mundo y que se han llegado a alcanzar en otros mundos, que pueden llegar a saltar a universos paralelos y también a universos alternos. Y podéis pensar, esto puede afectar el equilibrio. Y mi respuesta sería, todo estaba previsto. Puedes continuar. ¿Qué sucede con las entidades espirituales que habitan en un universo alterno al extinguirse? Esto ya lo expliqué. Sí. Pero quiero añadir una cosa más. Por cada universo alterno se genera una proyección de cada esencia, de cada AES, de cada energía divina. Se establece una proyección. Son irreales. Es como una proyección holográfica. Cuando el universo alterno se seca, las proyecciones desaparecen. Como para mantener la estructura, se hace esa proyección de ese universo alterno. En el libro El cielo responde se les menciona como los guardianes de las notas musicales espirituales. Se habla de una técnica curativa que podría funcionar sin la colaboración de la persona, llamada vibración mental. Tiene que ver con percibir y expresar esos sonidos mentales espirituales y manifestarlos por medio de algún tipo de técnica de canalización. Hay distintos sonidos que solo pueden ser captados con una percepción total mediante la mente. No es que requiera una canalización. Se pueden llegar a enviar ondas mediante esas notas musicales que sean capaces de sanar dolencias
e incluso integrar roles del ego, borrar engramas. Es muy avanzada y en algunos mundos se ha logrado. Porque nosotros somos esas notas musicales, las que conocéis y las que no conocéis. Me presento de nuevo más tarde, porque el decodificador de este receptáculo está a punto de colapsar. Muchas gracias. Hasta dentro de un rato. Bien, vamos a retomar la canalización con el AES. Hicimos una primera parte y vamos a hacer esta segunda parte porque se nos quedaron preguntas todavía en el tintero. Así que voy a volver a convocarlo. De vuelta con este receptáculo. Muchas gracias por volverse a presentar. Puedes preguntarme. De acuerdo. Un tetán comentó en sesión que ha mandado un 10% de él a un universo alterno, creado por decisiones de su 10% encarnado. Si el espíritu no puede subdividirse tanto como para abarcar todos los universos alternos creados donde también se envían otros 10%, entonces, ¿es real ese universo para ese 10% enviado? Es decir, ¿qué anima los cuerpos físicos de todos los seres biológicos ahí existentes? Esto ya lo respondí, es una partícula infinitesimal de cada espíritu. Correcto. Llega a no alterar ni siquiera la conceptualidad. Muy importante saber eso. ¿Ustedes manejan la estructura físico-atómica de la estructura creada para que todo sea como debe funcionar y colapse en el preciso momento que tenga que ser el siguiente Big Crunch? ¿Ustedes crean también la fórmula de esa estructura o se las da E.ON? Realmente nosotros somos la fórmula de esa estructura. Entonces la respuesta es doble. Nos las da E.ON. Porque E.ON nos crea. Realmente hay mucha cosa que se puede comentar. Mucha cosa que se puede comentar. Por ejemplo, y esto es una primicia. Esto es una primicia. Nosotros somos los dueños, los responsables, los que controlamos la materia oscura y la energía oscura. De tal manera que controlamos la energía oscura, aquello que no habéis estudiado y que no conocéis, para que se expanda en la forma que debe, a la velocidad que debe, el universo. De la misma manera, manejamos la materia oscura para contraer a la velocidad que toca y cuando toca ese universo. Somos nosotros los que la creamos y también los que la controlamos. ¿Reciben pautas de E.ON para el desarrollo de su tarea? Siempre estamos en contacto con el Padre. El desarrollo de sus tareas implica una programación total inicial, desde el Big Bang hasta el Big Crunch, y la posterior resolución de las desviaciones que alteren el equilibrio entropía del universo. ¿O es que la programación de el qué, cómo, cuándo y dónde se realiza sobre la marcha?
tomamos decisiones prácticamente en nanosegundos. Esa sería mi respuesta. ¿No quiere añadir nada más? Es suficiente así. Desde el entendimiento de que ustedes están al servicio del Padre, en lo inherente a su tarea de mantener la entropía del sistema universo, pueden aplicar algún tipo de discrecionalidad propia de su libre albedrío ante la existencia de más de una alternativa para resolver una cuestión particular o requieren de la anuencia de Eón para optar por alguna de ellas. Todos los seres de la creación de Eón gozamos de libre albedrío. Por lo tanto, tomamos nuestras propias decisiones. ¿Existe una división de tareas entre ustedes? Por ejemplo, zona del universo, tipo de tarea. Si así fuera, ¿a través del tiempo mantienen las mismas tareas o varían? Sí que nos dividimos en distintas zonas del universo, sistemas, galaxias, tareas. Hay algunos que nos ocupamos más de los universos alternos, como es mi caso, otros más de la estructura físico-atómica. Eso sí que hay una división de tareas. ¿Ustedes conceptualizan habitualmente con entidades suprafísicas de otros planos? No nos mezclamos con las esencias, tampoco con los Elohim. Solo nos acercamos a nuestro Padre. No quiere decir, yo estoy aquí ahora, pero es una excepción. No quiere decir que nunca me conceptúe con ellos, pero no tendemos a hacerlo. No es nuestro cometido. Inclusive lo que yo os estoy contando, podría responderlo perfectamente el Padre. La percepción por parte de un 10% encarnado de los sonidos mentales o vibración mental, según lo informado tiempo atrás mediante una canalización anterior, permitiría elevar la vibración del 10% al punto de aliviar problemas físicos, altibajos emocionales. ¿Estos sonidos mentales, vibración mental, son propios de los AES o son inherentes al universo en sí? Ambas cosas, porque el universo en sí es inherente a nosotros también. Y esas notas son inherentes al universo y a la vez a nosotros. ¿Sería correcto decir que la gran diferencia en términos de supervisión y equilibrio respecto de las esencias radica en que ustedes se ocupan de la entropía, equilibrio del universo, en tanto las esencias se ocupan de la entropía, equilibrio de los planos suprafísicos? No es acertada esa afirmación. La entropía es parte nuestra, así como el equilibrio del universo. El cometido de las esencias tiene que ver directamente con supervisar, al igual que nosotros supervisamos el universo y los distintos universos, tanto paralelos como alternos, o universos múltiples. En el caso de las esencias, su tarea es supervisar sobre todo los seres vivos y espirituales y angélicos. Esa sería la diferenciación.
¿Podría explicarnos cómo sería la intervención de los AES en los universos alternos a modo de proyección? Tenemos la capacidad de visualizar esos universos alternos. Podemos decir que esos universos alternos existan, son parte nuestra también, ya que somos los que lo mantenemos. Un espíritu nunca tendría suficiente conceptualidad para crear un universo entero. Como ya dije antes, el universo ya está creado y en parte es obra nuestra. Pero lograr mantenerlos es una tarea distinta. Nosotros no es que proyectemos directamente sobre los universos alternos, simplemente los supervisamos para que se mantenga la estructura. Es solamente eso. Igualmente, quería aclarar que los universos alternos que se crean con cualquier simple decisión y que puede no tener un 10% animando eso, también son universos importantes. Porque dentro de la ecuación matemática de Eon, todo eso también existió. Y también existe. Y forman parte del equilibrio. Nada es porque tenga que ser. Nada es al azar. Que esos universos alternos existan es una, entre comillas, necesidad universal. Y poner un 10% o no es una decisión del libre albedrío. Casi sirve como un contenedor de la mente reactiva, muchas veces. Como si vosotros vierais dónde se depositan los restos de esa mente reactiva y se depositan en esos universos alternos. Universos alternos que, como digo, también existen, por mucho que no los estéis vivenciando. Tienen una interacción total con vosotros hoy. Total y absoluta. Eso es lo que quería decir. De acuerdo. Y por última pregunta, ¿poseen ego? La mente reactiva es inherente a los seres en la creación. Por ahora estas son las respuestas. Pero puede haber futuras preguntas y también futuras respuestas. Porque vosotros prácticamente no conocéis nada de vuestro universo. Todavía hay más partículas que desconocéis en vuestro universo y que vuestros científicos van a terminar descubriendo. Avanzáis en tecnología. Falta que la sepáis aplicar correctamente. El universo todavía tiene partículas desconocidas, elementos desconocidos, leyes desconocidas, e interactúa para vosotros de una forma completamente inexplicable.
pero para nosotros nos es muy sencillo, por nuestra conceptualidad, anticipar acontecimientos. Hasta siempre. Muchas gracias.